Qué gusto saludarles nuevamente a todos los que están conectados en este tiempo. Hoy vamos a estar compartiendo sobre este tema, libre de paradigmas. Libre de paradigmas. En nuestro Free Souls vamos a tener hoy la oportunidad de compartir la palabra sobre este tema, libres de paradigmas. Quiero que usted me acompañe. Vaya conmigo a la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versículos del 17 al 32. Efesios capítulo 4, 17 al 32. Quiero que usted lo lea conmigo. Juntos podamos recibir la poderosa palabra del Señor y creer lo que Dios habla en medio de este tiempo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Entonces, vamos juntos a la poderosa palabra del Señor y le permitimos a Él que obre en nosotros, en nuestras vidas, de una forma especial y sobrenatural, y que mientras servimos al Señor, la preciosa presencia de Él nos acompañe. Efesios capítulo 4, versículos del 17 en adelante. Va usted a leerlo conmigo y vamos juntos a creer lo que dice la poderosa palabra del Señor. Si usted ya está conmigo ahí, vamos a leer esta porción de la poderosa palabra del Señor en medio de este tiempo de bendición del Free Souls. Dice la Escritura, ahí en el lugar donde usted está, dice así la palabra del Señor. En esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Quiero que usted lo repita y lo pueda decir conmigo en medio de este tiempo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Versículo 20. Dice versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Diga conmigo, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice así el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, diga conmigo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Diga conmigo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿En la qué? En la justicia y santidad de la verdad. Continuamos, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Diga conmigo, porque somos miembros los unos de los otros. Sigue leyendo acá, puede leer conmigo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que ha hurtado no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, diga conmigo, buena, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Diga conmigo, y no contristéis al y no Espíritu contristéis Santo de al Dios. Espíritu Santo de Dios. Dígalo una vez más, y no contristéis al Y no Espíritu Santo contristéis de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. También, ¿qué más dice acá? Dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Ahí, amén. Bendecimos al Señor. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre esta parte que es libre de los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una forma que uno tiene de pensar o de analizar algo, ¿sí? A medida que vamos creciendo, nos van educando y entonces vamos empezando a desarrollar formas de pensar. Pero a veces hay cosas que se nos vuelven en un paradigma que no nos dejan avanzar en nuestra vida. ¿Sí? No sé si usted ha notado que a veces hay cosas que nosotros podemos hacer y hay cosas que nosotros no podemos hacer porque hay algo como que nosotros no nos permite hacerlo con plena libertad. Y esas cosas que a veces no podemos hacer con plena libertad teniendo la capacidad de poder hacerlo, puede ser un paradigma que se ha desarrollado en la vida de la persona y lo cual muchas veces le impide actuar en un momento determinado de la vida. Aquí vemos al apóstol Pablo que está interesado en que los efesios entiendan sobre esa nueva vida en Cristo que han empezado a tener y que han abrazado de forma libre. Es algo que también nos compete a nosotros poder entender como hijos de Dios, esa nueva vida que el Señor nos ha entregado y que usted y yo hemos abrazado. Que hemos dicho, sí, ven Señor Jesús a mi vida y a mi corazón, sé mi dueño, sé mi salvador. Pero hay algo que a veces nos pasa y es que con facilidad podemos volver a aquello que se conoce en nuestra vida como el viejo hombre, la forma anterior de nosotros vivir. Yo no sé si usted ha escuchado a veces una frase que dice, es que yo soy así. Y así yo soy, así yo hago las cosas. Quiero que usted tenga en cuenta lo siguiente. Si usted se ha convertido y ha nacido de nuevo y es una nueva creación, usted no es así. Usted y yo éramos así. Ahora somos una nueva creación. Por lo cual usted y yo tenemos la oportunidad de actuar diferente, de hacer las cosas diferente. Y eso es lo que está narrando aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Porque habla de que antes teníamos nosotros el entendimiento entenebrecido, estábamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, aún tal vez algunos de nosotros por la dureza de nuestro corazón, que nos negábamos a poder abrir un espacio en nuestra vida al Señor. Y eso nos pasaba. Pero el apóstol Pablo dice también, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, y esto es importante, esto es clave. El versículo número 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Uno de los grandes conflictos que usted y yo tenemos mientras somos cristianos es cómo debemos nosotros responder frente a las situaciones. El mundo nos ha enseñado cómo actuar. La ley del mundo dice golpe con golpe pago.
eh, la ley del talión ojo por ojo. Así es como actúa el mundo en el cual nosotros estamos inmersos. Si hay que pelear, no se deje, usted no es manco. Si hay que hablar o responder, pues usted tampoco se deje, porque usted tiene boca, usted no es mudo. Esa es la forma que nos enseña el mundo. Pero aquí el apóstol Pablo introduce un elemento que es clave para usted y para mí como cristianos. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. La pregunta es, ¿de quién estás aprendiendo? Y es la primera parte que quiero dejarte hoy. ¿De quién estás aprendiendo a ser cristiano? ¿Sí? Estás aprendiendo de Cristo. Usted dice, pero es que a Cristo no lo tengo todos los días. No sé cómo actuar. Pero a través de su palabra tú y yo podemos entender cómo se actúa. Jesús dejó en la palabra grandes y poderosas enseñanzas que nos enseñan cómo actuar. En la palabra de Dios nos habla, dice, todo hombre sea tardo para la ira, tardo, demórese para hablar, ¿sí? Mientras que en el mundo hemos sido muchas veces educados para responder de una forma visceral aún a las situaciones que se nos presentan. Lo primero que tenemos que reflexionar es de quién estás aprendiendo. Jesús, cuando está dejando la gran comisión, habla de esto. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y eso es algo, eso es uno de los grandes principios que usted y yo tenemos que tener en la vida cristiana. Tengo que guardar lo que el Señor me está enseñando. Hoy que el Señor te está enseñando a través de la palabra, ¿qué nos está enseñando? ¿Qué es lo que debo guardar y atesorar? Pero muchas veces nosotros con facilidad no atesoramos lo que Dios tiene para nuestras vidas, sino nos gusta andar atesorando las cosas que Dios no tiene para nosotros. Atesoramos con facilidad el rencor, atesoramos con facilidad el pasado del cual el Señor nos ha hecho libres. ¿Cuántas veces nosotros nos acusamos a nosotros mismos por el pasado que tenemos? Nosotros acusamos a otros por el pasado y no abrazamos en nuestra vida lo nuevo, la renovación de Dios, el ser nueva creación de Dios, que aún no importando los años de vida que tú tienes, eres una nueva creación. Dios te ha dado la oportunidad de empezar de nuevo. Es como si tienes, cuando viniste a Cristo, Dios te da la oportunidad de volver a nacer, como cuando le habla a Nicodemo de esto, del nuevo nacimiento. Eso es lo que el Señor quiere para tu vida. Pero a veces se nos van pegando formas de pensar y de actuar que no es lo que el Señor desea. Y aún en la vida cristiana vamos teniendo formas de pensar y actuar erróneas. Y también no solo creamos paradigmas de nuestra vida pasada, de nuestra vieja naturaleza, sino muchas veces también en nuestra relación con Dios. A veces, si el Señor no nos responde, pensamos que Él no nos ama. Si vemos que Dios obra milagrosamente en otra persona, pensamos que esa persona es favorita del Señor. Que a veces pensamos, si de pronto hemos fallado, que somos tan sucios, tan miserables para ir al Señor. No lo voy a hacer. Y así, con esas formas de pensar, nos vamos alejando del Señor. Pero el Señor, hay algo que siempre habla, y habla desde la reconciliación, de ir al Señor, de acercarnos a Él. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo marca una diferencia. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y ahí entra el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, hay algo que hay que entender. Y es que teníamos una forma de vivir y de actuar que estaba ligada por lo que habíamos sido enseñados, tal vez del mundo, del enemigo, de nuestra propia naturaleza caída. Fuimos enseñados. Esa es nuestra forma pasada, manera de vivir. Y aquí el apóstol Pablo dice
en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice, despojaos del viejo hombre. Despojarse es entregar eso. Es ya no seguir en esa situación, ya no seguir con ese pensamiento, ¿sí? Si su pensamiento o su paradigma es que usted no sé, cuando se mira a un espejo se denigra, usted de pronto siempre habla así, es que yo sí conozco quién es de verdad usted. O si su paradigma es hablar siempre del pasado. No, es que siempre ha sido así, es que siempre actúa así, es que yo siempre he sido así, no, es que yo soy así. Si eso es lo que usted tiene en su vida, eso es lo que le ha atado, le ha impedido disfrutar en la libertad que Dios ha traído para su vida. Hoy es la oportunidad de despojarse de eso, de decirle a eso, hasta aquí vamos. Yo no quiero seguir cargando con la culpabilidad. Yo no quiero seguir cargando con eso que lo único que hace es que mi relación con Dios no avance, que mi relación con Dios no crezca, porque sigo avanzando, voy a la iglesia, oran por mí, pero parece como que volviera otra vez a esas prácticas que el Señor desea que yo deje. Hoy es la oportunidad para despojarse, desligarse de esa situación, de esos pensamientos que no han nacido de Dios, que no han sido instruidos por el Señor, sino que han sido instruidos por el mundo, el diablo o su propia carne. Sí, que usted se va a quedar, no sé, solterón, que usted no va a ser, nunca va a dar la talla, que usted siempre va a fracasar. Es la forma de vivir antigua, pero hoy es la oportunidad de despojarnos de eso. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es un deseo engañoso? Hay cosas que nosotros deseamos que no son verdad, que son engaño. Hoy un deseo engañoso es que se cree que el dinero es lo que usted realmente necesita. Porque si usted no tiene dinero, usted no puede ser feliz. Porque si usted no tiene dinero, no tiene los recursos, usted no puede alcanzar sus sueños. Pero en Cristo no es así, dice, la escritura es muy clara, dice, buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es entender la forma en la que Dios actúa. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. En el reino de Dios, el dinero es una añadidura de buscar el reino de Dios, de buscar primero al Señor. Esto no quiere decir que no trabajamos, que no hacemos las cosas, sí lo hacemos, pero no trabajamos porque el trabajo sea la fuente de nuestra vida y de nosotros, no porque la fuente es el Señor, que es el dueño del oro y de la plata. El trabajo es el medio a través del cual obtengo ese recurso, pero mi trabajo no es el medio. ¿Sí? No es la fuente, perdón, no es la fuente, mi trabajo es el medio, ¿sí? Pero la fuente de todo es el Señor. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender, porque ese paradigma nos vuelve tal vez esclavos del trabajo, porque esa forma de pensar tergiversa el propósito de Dios para nuestra vida. Despojarse del viejo hombre que tiene formas de pensar muy diferentes a lo que piensa y ha instruido el Señor Jesús para nosotros. El Señor dice en su palabra, si alguien te obliga a ir por una milla, ve con él media más. ¿Qué dice que habla el mundo y las formas de pensar diferentes? No, ¿cómo así? Usted no es esclavo de nadie. Usted no es un sirviente de nadie. Usted no debe dejarse de nadie. Ese es un paradigma del mundo. Pero Jesús nos ha enseñado hacer las cosas de una forma diferente. Despójese hoy de ese viejo hombre. Y dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovarse es que
darse la oportunidad de entender de cómo hacer las cosas de una forma nueva. A veces nosotros como cristianos somos muy, perdón lo que voy a decir, muy malos para renovarnos. Mire que en la historia de la humanidad siempre las personas de fe son las que han marcado la pauta de muchas cosas. Pero ¿qué pasó? Hubo un momento en la historia donde fuimos presas de nuestro propio éxito como hijos de Dios. Entonces se empezó a cerrar el espacio pensando que solo hay una forma de acercarse al Señor. Solo hay una manera de disfrutar de muchas cosas. Mire que hace poco leía, no sé si usted ha escuchado hablar de un artista que se llama Van Gogh, que pinta unos cuadros muy lindos. Y alguien hacía una investigación sobre este artista porque pasaba lo siguiente. Hay personas que se quedaban viendo esa imagen que él pintaba y lloraban. Y eso es como raro, ¿no? Sí, nosotros hemos visto que, bueno, en Colombia a veces es muy dado que aparecen imágenes que lloran y todas esas cosas y la gente les hace culto y todo eso. Pero acá es muy diferente, es un cuadro que está pintado de unos girasoles, de cosas así, y cuando las personas están mirando eso, algunos dicen, no, es que siento una paz que yo no había sentido. Siento tal cosa que yo jamás había experimentado mientras estoy viendo esta pintura. Es como si la pintura hablara. ¿Qué fue lo que pasó? Este artista Van Gogh era hijo de unos pastores. Y en esa época, pues cuando él nació y cuando él vivió, pues todo era la forma de usted servir al Señor, pues era volviéndose sacerdote, volviéndose tal vez, escogiendo un camino de estos. Pero él descubrió que él tenía una facilidad para la pintura. Y una de las cosas que empezó a desarrollar fue eso, la pintura. Y él pintó muchos cuadros que hoy son muy valiosos y que provocan eso en las personas porque la gracia de Dios que lo llevó a pintar y a hacer esto quedó impresa en eso. Y por eso pasa eso con las personas. Pero ¿qué pasó? Para la época en la que él está, mucha gente decía, no, es que eso no es una forma de servir a Dios. Así no se puede servir a Dios. Tú quieres servir a Dios, tienes que hacer esto. Y esto llevó a que este joven, Van Gogh, se saliera del camino y terminara en otras cosas. ¿Por qué? Porque hubo personas que no pudieron vislumbrar algo más allá de lo que Dios pudiera hacer si no era en estas formas de actuar. Y eso a veces nos puede pasar a nosotros. A veces podemos nosotros haber perdido algo especial de Dios porque pensamos que no es la forma y se nos olvida que nosotros somos hijos de un Dios que tiene una gracia increíble para hacer y para obrar. Y en cada uno se desarrolla, cada uno de nosotros se desarrolla esa gracia. Pero a veces nuestra falta de renovarnos, el acostumbrarnos siempre a que las cosas deben suceder así, como les hablaba y les compartía sobre Naamán. Naamán tenía una concepción de cómo Dios debería hacer las cosas. Y el tema es que Dios muchas veces no va a hacer las cosas como yo creo. Él en su favor y misericordia en muchas veces nos complace, ¿sí? Pero eso está en su divina potestad, pero otras veces quiere hacer las cosas diferentes. Cuando tú miras a Gedeón, Gedeón va a ser una batalla donde si el Señor desde un principio le da el plan de lo que él va a hacer, cuando tiene un ejército de 30,000, la visión hubiera muerto. Pero el Señor empezó a través de un proceso a sacar y a seleccionar los que sí estaban para esa misión que él tenía, y era rescatar al pueblo de Israel, dar una victoria contundente, porque en aquella época cuando había batallas, cada ejército era representado por un dios. Y el ejército que vencía se
generaba esa forma de pensar. Y es que ese Dios es el más poderoso porque es el que guió a ese ejército a la victoria. Cuando Gedeón va a enfrentar con 300 hombres un ejército de más de 300,000 guerreros y sin una flecha disparada, solo con unas teas, unas trompetas y unos cántaros derrotan a todo este ejército, ¿ustedes cuál cree que fue la noticia? Si con 300 hombres nos han derrotado, imagínense enfrentar un ejército más poderoso en Israel. ¿Por qué pasó esto? Y aún el mismo Gedeón es una persona que el Señor trabaja para quitar esos paradigmas que hay en él. Él no se siente un varón esforzado y valiente cuando aparece el ángel del Señor a llamarlo. Él no se ve así, pero el Señor sí lo ve así. Y el Señor empieza a ser paciente. Mire, es tan paciente que Gedeón es como usted y como yo. Él pide una prueba al Señor. Él toma un vellón, que es como si fuera un saco, lo pone afuera de su casa y dice, Señor, si usted está conmigo, que mañana todo aparezca mojado, menos el vellón. Y el Señor hace eso. Pero Gedeón es igual que usted y yo. Más pruebas porque, ¿y qué tal que no haya sido? ¿Qué tal que si llovió en el vellón y de pronto se secó? Bueno, Señor, que mañana todo amanezca seco, pero el vellón amanezca mojado. Y mire cómo el Señor, así como es con Gedeón, es con usted y conmigo. El Señor dice, bueno, lo voy a hacer. Y a la mañana siguiente aparece ese vellón o ese vestido mojado, empapado, pero todo alrededor amanece seco. Y es el Señor diciéndole a Gedeón, si ves que si estás conmigo, estás en mi plan, yo te escogí, eres un varón esforzado y valiente. Y yo no sé para quiénes es también esta palabra. Despójate de ese viejo hombre y empieza a abrazar lo que Dios hoy tiene para tu vida. Renuévate, vístete del nuevo hombre creado según Dios en su justicia y en la santidad de la verdad. Hoy es la oportunidad de vestirnos de este nuevo hombre, de abrazar ese propósito que Dios tiene. Yo quiero que usted y yo oremos. Y a lo largo de este día usted le diga, Señor, hoy yo te pido que tú hables a mi vida. ¿Qué cosas son paradigmas que no son acordes a tu palabra? ¿Qué cosas yo estoy creyendo que no es lo que tú me has enseñado? Aún tal vez de pronto en cosas de disciplinas cristianas hemos sido mal enseñados. Y hoy la oportunidad de decirle, Señor, enséñame. Tal vez es mi oración. A veces nuestra oración no es un diálogo, una relación, sino es una exigencia al Señor de lo que Él tiene que hacer. Tal vez esa es el área que hoy tengas que despojarte de esa forma que no es y empezarle a decir, Señor, enséñame a orar. Tal vez hoy es la oportunidad de decirle, Señor, enséñame a leer la palabra porque yo me he perdido de una riqueza preciosa. Porque he tenido en mi mente abrazado paradigmas, enseñanzas que no son las que vienen de tu parte. Hoy es la oportunidad de acercarnos al Señor y de decirle, Señor, yo necesito ser libre de esos paradigmas, de esas formas de pensar que no son lo que tú has enseñado. Dígale al Señor, Señor, yo necesito que tú abras mi entendimiento. Señor, me permitas ver más allá. A veces patinamos en la vida y no es lo que el Señor quiere, pero es producto de cosas de las cuales no nos hemos despojado. A veces no avanzamos. ¿Por qué? Porque hay cosas de las cuales necesitamos despojarnos. A veces la incredulidad ha empezado a formar parte de nuestra vida, aun siendo personas de fe. Creemos que Dios puede obrar en otros, pero en nosotros tal vez no.
Y hoy la oportunidad de que nos despojemos de eso. Y digamos, Señor, tú puedes hacerlo conmigo. Si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme. Señor, si tú lo deseas, yo estoy dispuesto. Dile eso al Señor, Señor, yo estoy dispuesto. Señor, yo estoy dispuesto a que tú me limpies. Señor, yo estoy dispuesto a que tú me liberes. Señor, yo estoy dispuesto para ser libre. Envía tu palabra y seremos libres. Envía tu palabra y seremos sanos. Señor, hoy has enviado tu palabra. Recordarnos que en Cristo hemos sido instruidos, hemos sido enseñados. Las cosas que tú has enseñado son las que nosotros debemos abrazar. La fe genuina, el perdonar, el amar al prójimo, el hacer las cosas como tú las has hecho. Señor, perdónanos porque muchas veces nosotros tenemos formas de actuar que no es lo que tú has enseñado. Pero hoy te pedimos, Señor, que restaures y restituyas en nosotros las formas correctas de actuar y de ser, de avanzar en nuestra vida. Padre, hoy necesitamos más de ti. Señor, hoy necesitamos que en nosotros haya ese sentir que hubo también en Cristo, que nosotros menguemos nuestro yo mengue para que tú crezcas. Señor, que mengue en mí y que tú crezcas, Señor, en mi vida. Yo quiero menguar. Dile al Señor, dile, Señor, yo quiero despojarme. Siempre tengo el control, aunque digo que tú tienes el control, pero siempre soy yo el que está decidiendo. Y por eso nos hemos metido en problemas, por eso hemos terminado haciendo cosas que no son y muchas veces le hemos echado la culpa al Señor de nuestras decisiones, pero en nuestras decisiones no ha estado el Señor porque hemos decidido como nosotros hemos querido. Pero hoy, Señor, vamos a ti, te pedimos, Señor, libera nuestra mente. Ahí donde usted está, si puede poner sus manos en su mente, en su cabeza, dile, Señor, trae liberación a mi vida de paradigmas, de formas de pensar que no es lo que tú tienes para mí. Señor, hay cosas que yo he creído como si lo afirmara la Escritura, como si tú lo hubieras enseñado, pero no es verdad. Señor, hoy te pedimos que tú nos liberes. Libera, Señor, nuestra vida y nuestra mente de la esclavitud. Libera, Señor, nuestra mente de pensamientos que nos han hecho esclavos, que no es lo que dice tu palabra. Señor, libéranos hoy, libera hoy nuestra vida. Ponga su mano en su corazón y dígale, Señor, libera hoy mi corazón. Señor, no hemos amado como tú nos dices que amemos. Porque algunos nos han lastimado y hemos creído que así es. Pero no, Señor, hoy tú vienes a nosotros y nos liberas para que podamos amar. Hoy en el nombre de Jesús cortamos con todo eso que ha venido al corazón para hacerlo esclavo. En el nombre de Jesús, hoy creemos, Señor, que hay libertad, que se liberan los aires en el lugar donde están nuestros hermanos, los que están en esta conexión, los que están escuchando. Señor, tú traes libertad, sanidad, restauración y fortaleza, que hay libertad y bendición, que la palabra de Dios allí trae direccionamiento para el actuar, para el entrar y para el salir. Señor, hoy creemos, Dios, que tú traes a nosotros de tu preciosa palabra y nos enseñas, Señor, a ser libres. Hoy, Señor, nos vestimos del nuevo hombre.
Señor, hoy queremos tomar esas ropas nuevas y vestirnos como hijos de Dios, hijos amados del Señor. Padre, aquella persona que está luchando con pensamientos de suicidio, de depresión, hoy, Señor, le liberamos en el nombre de Jesús y enviamos la palabra para que abrace la esperanza que tú das cuando dices: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, tú, Señor, nos harás descansar, reconfortarás nuestra alma, nos guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. He aquí, Señor, tú aderezas mesa delante de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. Unges nuestra cabeza con aceite. Señor, tal vez nuestra copa está rebosando, pero ciertamente el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en su casa moraremos por largos días. Señor, a eso lo creemos para nuestra vida. Señor, hoy somos en ti libres, pero hay el propósito de despojarnos de esas situaciones y abrazar lo que tú tienes para nuestras vidas y para nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele la gloria al Señor. Diga: gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones.